Otra vez perdiendo el tiempo viendo el TikTok. Para un segundo, porque esto te va a interesar en serio. En 1929, un arqueólogo ruso llamado Sergei Rudenko empezó a excavar unos montículos enormes en las montañas Altai, en la frontera entre Siberia, Mongolia y Kazajistán. Lo que encontró ahí adentro había quedado congelado, literalmente, durante casi 2400 años, sellado en hielo natural bajo tierra. Y gracias a ese frío extremo, lo que se conservó no fueron solo huesos. Se conservó piel, ropa, tatuajes completos sobre cuerpos momificados de forma natural, y algo que te va a interesar todavía más, los restos exactos de una sesión de porros colectiva, armada a propósito, en pleno funeral. Adentro de estos montículos, conocidos hoy como los kurganes de Pazirraik, Rudenko encontró estructuras de carpa hechas con varas de madera y fieltro, pequeños braseros de bronce, piedras que habían sido calentadas al rojo vivo, y semillas de cannabis carbonizadas esparcidas alrededor. Todo el conjunto, en el mismo lugar, dentro de la misma tumba. No era basura que se coló ahí por casualidad. Era el kit completo de un ritual funerario armado con toda intención, para acompañar a alguien importante al otro mundo. Y aquí está la parte que te tiene que volar la cabeza. Casi 2300 años antes de que Rudenko encontrara esto, un historiador griego llamado Heródoto había escrito, con una precisión asombrosa, exactamente lo mismo. Heródoto viajó por esta misma zona, se cruzó con los escitas, un pueblo nómade guerrero, y describió en detalle cómo, después de un entierro, la gente armaba pequeñas carpas cerradas, metía piedras al rojo vivo adentro, tiraba hierba encima, y se sentaban a fumar y quedarse tociegos. Escribió, casi textual, que el vapor era tan fuerte que ningún baño de vapor griego podría compararse, y que la gente aullaba de placer y se partían de risa durante la experiencia. Durante casi 2 milenios y medio, los historiadores pensaron que Heródoto estaba exagerando o inventando, como cualquier cronista antiguo con ganas de vender más pergaminos. Rudenko, sin buscarlo, le dio la razón exacta, con evidencia física, congelada, casi 2400 años después. Pero aquí viene la pregunta que en realidad importa, y que casi nadie se hace. ¿Por qué específicamente en los funerales? ¿Por qué esta gente elegía justo ese momento, el más triste, el más pesado emocionalmente, para colocarse y fumar marihuana, como si no hubiera un mañana? No era casualidad, y no era solo para pasarlo bien en medio del dolor. Los antropólogos que estudian rituales funerarios en distintas culturas del mundo coinciden en algo bastante consistente. El duelo colectivo necesita un mecanismo para procesarse. En grupo, no en soledad. Y muchas culturas antiguas encontraron que alterar la conciencia de forma compartida con humo, con alcohol, con ayuno, con música intensa, lo que sea que tuvieran disponible generaba justamente eso, una experiencia emocional sincronizada, donde el grupo entero atravesaba el duelo al mismo tiempo, en el mismo estado mental, respirando literalmente el mismo aire. No estaban drogándose para escapar de la tristeza, estaban usando la sustancia como una herramienta social, para que el dolor no se viviera de forma aislada. Y hay otro dato clave que conecta directo con esto. En varias de estas tumbas escitas de Pazirraik encontraron también instrumentos musicales, junto con restos de comida y bebida preparados específicamente para el difunto. O sea que el cannabis no estaba solo. Era parte de un paquete completo de acompañamiento para el más allá, igual de importante que la música, la comida o las pertenencias personales del muerto. Nadie se iba al otro mundo con las manos vacías ni con los pulmones vacíos, y nadie lo despedía en silencio absoluto tampoco. Y esto se pone todavía más interesante. Hacia el oeste, en lo que hoy es Rumania y Ucrania, arqueólogos que trabajan con culturas de la Edad del Bronce, como la Cucutén y Tripilla, encontraron semillas de cannabis carbonizadas dentro de urnas ceremoniales, en contextos claramente rituales y no domésticos. No es exactamente el mismo tipo de escena que en Pazirraik, con la carpa y el humo colectivo, pero confirma algo importante. La costumbre de vincular esta planta específicamente con rituales de paso, nacimiento, muerte, transiciones importantes de la vida, no fue un capricho aislado de una sola tribu en un solo lugar. Se repitió, de forma independiente, en puntos completamente distintos de Eurasia, sin que ninguna de estas culturas se hubiera copiado la idea entre sí. Ahora, quizás ya escuchaste hablar de otro hallazgo bastante famoso, el de una tumba en el desierto de Asia Central con un chamán enterrado junto a casi 1 kilo de marihuana que se mantuvo verde durante siglos bajo tierra. Ese es un caso real, distinto a este, encontrado en otra excavación completamente separada. Pero fíjate en el patrón que se repite una y otra vez.
en sitios que no tienen ninguna relación directa entre sí, la planta, el entierro, y la intención deliberada de que el difunto o los que quedan vivos y lo despiden, no se queden sin ella justo en el momento más importante. Para que la historia de estos kurganes no terminó con Rudenko en 1929. En 1993, más de 60 años después, una arqueóloga rusa llamada Natalia Polosmak encontró otro montículo congelado en la misma región de Altai, esta vez en una meseta llamada Ukok. Adentro había una mujer momificada de forma natural por el hielo, de entre 25 y 30 años, con tatuajes elaborados de animales míticos cubriéndole los brazos, enterrada junto a 6 caballos ensillados y, otra vez, restos de un ritual con cannabis. La llamaron la princesa de Ukok, y hasta el día de hoy sigue siendo un símbolo cultural importante para varios pueblos indígenas de esa zona de Siberia, que reclaman que sus restos vuelvan a descansar en el lugar original de donde los sacaron para estudiarlos. Este hallazgo confirmó, otra vez, con más de 60 años de diferencia respecto al primer descubrimiento, que este no era un caso aislado. Era una práctica funeraria sostenida, repetida generación tras generación, entre los pueblos nómades de esta región durante siglos. Y volvamos a la pregunta central, ¿por qué en los funerales específicamente, y no en cualquier otro momento social? Hay una pista fuerte en algo que Heródoto también describió, aunque casi nadie le presta atención a ese detalle. Contó que después de un entierro escita, la gente se purificaba lavándose la cabeza, y que las mujeres se aplicaban una pasta de ciprés, cedro e incienso sobre la piel, que después se retiraba dejando el cuerpo limpio y perfumado. O sea que el ritual completo tenía varias etapas. Primero el entierro en sí, después la purificación física del cuerpo de los vivos, y después, en un momento aparte, la sesión de humo colectiva. No era un descontrol improvisado, era una secuencia ritual estructurada, con pasos definidos, donde el cannabis ocupaba un lugar específico, el momento de procesar emocionalmente lo que acababa de pasar, ya con el cuerpo purificado, y la mente lista para atravesar el duelo en comunidad. Y este patrón, si lo pensás bien, no es tan distinto de lo que seguimos haciendo hoy, solo que con otras sustancias. En los velorios irlandeses tradicionales, es prácticamente obligatorio que corra el whisky mientras la gente cuenta historias del difunto entre risas y llanto al mismo tiempo. En Nueva Orleans, los funerales de jazz arrancan con música fúnebre lenta y solemne, y terminan con una banda tocando temas alegres mientras la gente baila literalmente detrás del cajón, en la calle. En muchísimas culturas alrededor del mundo, comer y beber en abundancia después de un entierro no es opcional, es directamente parte del protocolo social esperado. Lo que cambia entre culturas y épocas es la sustancia específica. Lo que se mantiene igual una y otra vez es la necesidad humana de alterar la conciencia colectiva para poder procesar la muerte sin quedarse solo con el peso completo encima. Y hay una razón práctica, bastante subestimada, de por qué esta planta en particular encajaba tan bien con estos pueblos nómades específicamente. A diferencia de otras culturas antiguas que construían templos fijos, con altares permanentes de piedra, los escitas se movían constantemente a caballo, siguiendo pasturas y estaciones, sin asentamientos fijos. No podían cargar con un templo. Pero sí podían cargar con unas varas de madera, un fieltro para armar una carpa chica en minutos, un brasero de bronce liviano, y semillas de una planta que crecía silvestre en gran parte de la ruta, que ya recorrían de todos modos. El ritual entero era, literalmente, portátil. Se armaba y se desarmaba en el mismo lugar donde se hacía el entierro, sin necesidad de ningún edificio religioso permanente. Para un pueblo que vivía completamente arriba de un caballo, esto no era un detalle menor. Era la única forma de tener un ritual sagrado consistente, sin tener que quedarse fijos en un solo territorio. Y esa razón práctica no le resta nada de peso espiritual al asunto. Todo lo contrario. Significa que estos pueblos habían encontrado la forma de sostener algo sagrado, consistente y repetido, sin depender de ninguna estructura fija, ninguna casta sacerdotal permanente, ningún edificio que alguien más pudiera destruir o controlar. El ritual vivía en la memoria colectiva del pueblo entero, no en un solo lugar del mapa, y quizás por eso mismo, sobrevivió tan intacto durante tantos siglos, en tumbas separadas por cientos de kilómetros, y por generaciones enteras, entre un entierro y otro. Volviendo a Paz y Rick, los análisis modernos de las semillas encontradas en esos braseros mostraron algo interesante. No eran semillas de plantas silvestres cualquiera. Correspondían a variedades con un contenido más alto de compuestos psicoactivos que las plantas comunes de la zona en esa época.
O sea que, otra vez, como en tantos otros casos separados por continentes enteros, esta gente no estaba fumando lo primero que encontraba tirado. Elegían, de alguna forma, la variedad más potente disponible, específicamente para este propósito ritual. Tenían un criterio de calidad, incluso para acompañar a sus muertos. Y hay algo más que conecta todo esto con una pregunta bastante más profunda. ¿Qué pasa con el duelo cuando una comunidad entera pierde a alguien importante, no solo una familia? En sociedades nómades chicas, donde todos se conocían entre sí, la muerte de un líder, un chamán, o un guerrero respetado, no era un evento privado. Era un evento que afectaba a todo el grupo por igual, y necesitaba un mecanismo colectivo, no individual, para procesarse. Llorar en soledad no alcanzaba. Necesitaban atravesar ese duelo juntos, en el mismo momento, respirando literalmente el mismo humo, sincronizados en el mismo estado alterado de conciencia. Es casi como si el ritual funcionara de forma parecida a lo que hoy buscamos en un minuto de silencio colectivo en un estadio, o en una vigilia con velas. La idea no es solamente recordar al que ya no está, sino sentir, físicamente, que no estás atravesando ese dolor solo. Y esto te tiene que hacer pensar en algo más todavía. Los arqueólogos que estudiaron los kurganes de Pacific notaron un detalle raro. La cantidad de cannabis encontrada variaba muchísimo según la importancia social de la persona enterrada. En las tumbas de líderes y guerreros de alto rango, la cantidad de semillas y el tamaño de los braseros era notablemente mayor que en tumbas de gente común. O sea que esto no era solo un ritual espiritual desconectado del estatus social, era, también, una forma de medir públicamente cuánto valía la vida de esa persona para el resto del grupo. Cuanto más importante había sido en vida, más humo se quemaba para despedirte. El duelo tenía, literalmente, una escala visible y medible. Y hay algo que la neurociencia moderna confirma, sin saberlo, todo lo que tus antepasados ya intuían sin ningún laboratorio de por medio. Los estudios sobre duelo colectivo muestran que compartir un estado emocional intenso en grupo, ya sea por música, por rituales físicos compartidos, o por sustancias que alteran la conciencia de forma sincronizada, reduce mediblemente los niveles de estrés post-duelo en los participantes, comparado con procesar la misma pérdida en soledad. O sea que el ritual de la carpa, el humo compartido, la experiencia colectiva alterada, no era solamente una costumbre cultural sin sustento. Cumplía una función psicológica real, protectora, que hoy podemos medir con instrumentos que ellos ni se imaginaban que algún día iban a existir. Y primero, volvamos un segundo a lo puramente arqueológico, porque hay un detalle técnico que no quiero que se te escape. Cuando los científicos analizaron los residuos carbonizados de los braseros de Pacific con técnicas modernas de cromatografía, confirmaron niveles de compuestos psicoactivos consistentes, con variedades bastante potentes para la época, no con plantas silvestres comunes recolectadas al azar en el camino. Esto refuerza algo que ya te venía marcando. Esta gente elegía, de alguna manera, ya sea por cultivo selectivo o por conocimiento acumulado de dónde crecían las mejores plantas, la variedad más fuerte disponible, específicamente para este propósito ritual. No era cualquier cosa. Era, dentro de sus posibilidades técnicas, lo mejor que tenían para ofrecerle a sus muertos. Y esto conecta con algo que quizás ya escuchaste sobre otro hallazgo bastante conocido. Una tumba en el desierto de Asia Central, con un chamán enterrado junto a casi 1 kilo de marihuana que se mantuvo verde bajo tierra durante siglos. Ese caso, encontrado en una excavación totalmente distinta a la de Pacific, muestra exactamente el mismo patrón que te acabo de contar. Cuanto más importante era la persona en ese caso, un chamán, la figura espiritual central de su comunidad más generosa, era la cantidad de sustancia que lo acompañaba al otro lado. No era casualidad. Era la misma lógica social repitiéndose en otro punto del continente, con otra cultura, sin que ninguna se hubiera copiado de la otra. Y este patrón de más estatus, más sustancia para el más allá, no se quedó encerrado en Asia. En el antiguo Egipto, del que ya te hablé en otro video sobre la cerveza, las tumbas de faraones y nobles incluían modelos completos de panaderías y cervecerías en miniatura, mientras que las tumbas de gente común apenas llevaban una vasija simple. En culturas andinas antiguas, los líderes eran enterrados con cantidades enormes de hojas de coca, muchísimo más de lo que cualquier persona podría necesitar para el viaje, mientras que la gente común recibía apenas un puñado. Es casi como si, en cada rincón del planeta, de forma completamente independiente, la humanidad hubiera llegado a la misma conclusión no escrita.
La cantidad de sustancia que te llevas a la tumba es, de alguna forma retorcida, un símbolo de estatus tan importante como el oro o las joyas. Ahora, hay una pregunta incómoda que vale la pena hacerse. Si esta práctica estaba tan extendida, tan repetida, tan documentada en tumba tras tumba a lo largo de siglos enteros, ¿por qué hoy nos suena tan rara, tan lejana, casi como una curiosidad exótica de museo? La respuesta tiene que ver, otra vez, con cómo se fue construyendo la idea moderna de qué sustancias son aceptables para un funeral y cuáles no. Hoy, en gran parte del mundo occidental, sí es totalmente normal servir alcohol después de un entierro, brindar por la persona que se fue, tomar una copa mientras se cuentan anécdotas hasta la madrugada. Pero fumar algo en ese mismo contexto se percibe como completamente fuera de lugar, casi irrespetuoso con el difunto. Y sin embargo, para tus antepasados de las estepas de Asia Central, era exactamente al revés de raro. Era simplemente lo que correspondía hacer, lo que se esperaba socialmente de vos. Eso te tiene que decir algo importante sobre cómo funciona realmente el tabú cultural. No es una regla fija grabada en la naturaleza humana desde siempre. Es una construcción social que cambia según la época, el lugar, y sobre todo según quién tiene el poder político de decidir qué sustancia se considera respetable y cuál se considera peligrosa. Tus antepasados no estaban haciendo nada moralmente distinto a lo que hacemos hoy en un velorio con una copa de vino en la mano, brindando en voz alta por alguien que ya no puede escucharnos. Solo estaban usando una sustancia diferente, con el mismo objetivo exacto: acompañarse mutuamente en el momento más difícil de la vida en comunidad. Y hay una última capa de esto que rara vez se cuenta. Cuando las potencias coloniales y, después, los gobiernos modernos empezaron a perseguir el cannabis a nivel global durante el siglo XX, no solo criminalizaron una sustancia, borraron, de paso, milenios enteros de contexto ritual y funerario que le daban sentido a su uso en decenas de culturas distintas. Lo que quedó, en la memoria colectiva moderna, fue solamente la imagen reducida de droga recreativa ilegal, sin ningún rastro del peso espiritual y comunitario que tuvo durante la inmensa mayoría de su historia junto a la humanidad. Así que la próxima vez que vayas a un velorio y alguien saque una botella para brindar por el que se fue, acordate de esto. Tus antepasados, miles de kilómetros y miles de años atrás, armaban una carpa, calentaban piedras y respiraban juntos el mismo humo, exactamente por la misma razón de fondo que ustedes hoy levantan una copa. La sustancia cambió por completo con el paso de los siglos. La necesidad humana de no atravesar la muerte en soledad no cambió absolutamente nada. Última cosa antes de que te vayas de acá. Dejé escondida una referencia a los kurganes de Ukok en algún punto anterior de este video. El primero que me diga en los comentarios dónde exactamente está esa referencia, se gana una cerveza a mi costa. De mentira, obviamente. Pero el shoutout en el próximo video sí va totalmente en serio.